Vamos a la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 3, 3 semanas mencionando este texto, entramos nuevamente ahí, donde dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pensaba hoy en esta palabra, voy a ver si puedo no bajarme mucho porque tengo muchas cosas anotadas, pero ya veo que seguro no las voy a usar. Pensaba esta tarde cuando estaba con esta palabra, creo que lo dije la semana pasada, el significado exacto de la palabra que aquí llama nacer de nuevo, de la palabra nuevo. Cuando nosotros pensamos algo nuevo o pensamos en el concepto nacer de nuevo, trae acarrea la idea de morir y volver a nacer, que es lo que más o menos lo dijo Nicodemo. ¿Cómo puede ser que estés esperando que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y vuelva a nacer? No es eso lo que Jesús está refiriendo. Jesús no habla cuando dice nuevo nacimiento que tengamos que morir humanamente y volver a nacer, sino que Él habla en vez de volver a nacer, de un nuevo nacimiento, volver a nacer otra vez habiendo nacido. A ver si lo explico un poquito más. Estando vivos, habiendo nacido, volver a nacer a partir de ese nacimiento. Es lo que podemos definir con una palabra más sencilla, renuevo. Significa, como el concepto que usted seguramente lo conocerá, el concepto de la mariposa. La mariposa nace siendo gusano y después deja de ser gusano. Pero el gusano no murió, el gusano se transformó. Y la mariposa en realidad no nació. La mariposa es el resultado de una transformación. Bueno, a eso se refiere lo que Jesús está diciendo, les es necesario nacer de nuevo. Un cambio de nuestra vida, una transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de movernos, de nuestra manera de vivir, de la manera de andar, de la manera de caminar, de la manera de hablar, de la manera de cómo miramos al Señor, lo que pensamos acerca de Dios y cómo nos miramos nosotros mismos delante del Señor. O sea, ser hechos nuevos totalmente, una nueva creación, como también dice la Biblia. Lo interesante de este nacer de nuevo, de este renuevo, es que cuando entramos en el concepto, estaba mirando la palabra del miércoles y la palabra que continúa para el miércoles que viene, usted sabe si lo está siguiendo, estamos hablando sobre últimos tiempos. Y hay una palabra, la mencioné el miércoles pasado, vuelve el miércoles que viene, en 1 Corintios capítulo 15, que dice que vamos a ser transformados. Dice que cuando el Señor Jesús, en la previa de su venida, cuando se acerca a buscar a su iglesia, cuando la iglesia es arrebatada, en el momento ese del arrebatamiento, la iglesia, usted y yo, si estamos ahí, más vale que estemos ahí, vamos a ser transformados. Y esto me llevó a pensar esta cosa. El Evangelio es transformación. El Evangelio es cambio. El Evangelio es una vida de permanente crecimiento, permanente aprendizaje, permanente superación. El Evangelio es lo que dice Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en, ¿lo sabe? Aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de su máxima esplendor. La versión cualquiera que sea que usted lea, lo que dice habla del mediodía, o sea, habla hasta que el sol llega a su máximo esplendor, hasta el momento de máximo resplandor. Entonces compara el nacer del alba hasta el máximo resplandor. Así es la vida del cristiano, la vida del justo. Va en crecimiento, va en aumento. Si usted se queda quieto, si usted no crece, si usted no se desarrolla, no está simplemente estancándose, no está simplemente quedándose quieto. Si usted en Dios no avanza, está retrocediendo. Por eso la mención que quise hacer con cómo empezamos el año pasado, cómo hemos cambiado a través de nuestras transmisiones. Lo mismo con el sistema de mercado pago. Tal vez a alguno le parece que esto es una carnalidad, puede ser que le parezca una banalidad. Capaz que alguno hasta me dice que esto es demoníaco, diabólico.
Y usted puede pensar todo lo que quiera, simplemente son sistemas nuevos que se van incorporando al diario vivir, a nuestro andar diario, a nuestra vida cotidiana, y seríamos un poquito necios si dijéramos, no, yo en esa no entro. Durante la durante la cuarentena, no sé cuál habrá sido su experiencia, pero si no tenía algún método de pago o de cobranza electrónico, no tenía plata. Si no tenía un sistema de Mercado Pago o cualquier otro para pagar o para recibir, no tenía plata. Salvo que estuviera changueando en la medida de lo posible con las limitaciones que había. Es más, desapareció el efectivo. No había efectivo en ningún lado. Todo era electrónico. Todo ahora empezó a circular otra vez. La necesidad de adaptarnos a los tiempos que corren. Imagínense qué hubiera pasado con alguna persona, le puedo decir, de más de una iglesia. Pero qué hubiera pasado con alguna persona que en ese periodo, durante todo ese tiempo, hubiera dicho, no, yo en esta no entro. Se quedaba sin trabajo, se quedaba sin poder alimentarse, tal vez sin su casa. Y dos iglesias que conozco le digo, uno me dijo con estas palabras, no, eso de internet no es para mí. Textuales palabras que me dijo el pastor, allá por marzo del año pasado. No, eso de internet no es para mí. ¿Sabe dónde está su iglesia hoy? Desapareció. Perdió la iglesia. Y uno puede decir, obra del diablo. No, no es obra del diablo. Fue su necedad, fue su capricho, fue no estar dispuesto a renovarse, permanecer atado a costumbres viejas. ¿Y pero por qué la gente se fue? ¿Qué tiene que ver? Porque no los ministraban, porque no los atendían, porque no los contenían, porque cada tanto simplemente les mandaba un mensaje. Conozco otra iglesia de otro lugar, de otra ciudad, donde sin hacer ningún tipo de juicio de valor a la situación, el pastor prohibía que la congregación se reuniera por sus medios a través de cualquiera de las plataformas de chat, Zoom, Meet, Jitsi, los que usamos nosotros, y que él tampoco hacía transmisiones. ¿Por qué? Porque eso no era para Dios. Pero una vez por mes mandaba un WhatsApp a toda la iglesia recordándole que tenía que diezmar. Y era para lo único que se comunicaba con la iglesia. ¿Sabe dónde está esa iglesia ahora? El que no se renueva, el que no nace de nuevo, el que no cambia, la Biblia dice, no puede ver el reino de Dios. Y en nuestra vida terrenal, en nuestra vida cotidiana, quedaste perdido en el tiempo. El Evangelio es transformación. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De polvo a ser humano. Transformación. ¿O usted es un pedazo de tierra? Sí, su composición química es la misma composición del polvo de la tierra, pero usted no es un pedazo de tierra. O usted es, si quiere, el mejor de los casos, como diría, que no sé si era Dani Berríos, usted es barro que le alaba, barro que le adora y nada más que eso, barro nada más, Señor. Pero no solamente eso, una transformación del polvo de la tierra a un ser humano. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Otra transformación de polvo a ser humano, de ser humano carnal, natural. Nos manda el Señor a cambiar lo que está dentro, no lo que está afuera. Por eso le vuelvo a repetir.
El nuevo nacimiento no quiere decir morir. El nuevo nacimiento quiere decir volver a nacer. El nuevo nacimiento significa, desde su posición hoy, recibió a Cristo, empieza a dejar la cáscara vieja y empieza a revestirse de un manto nuevo. Empieza eso, aunque no hoy, en la próxima reunión, Dios mediante, le voy a decir el cómo. ¿Cómo es que se hace? Es necesario cambiar su pensamiento, cambiar su enfoque, cambiar su visión. No alcanza incluso tampoco el hombre natural, dice, cambiar su actitud hacia el hombre espiritual. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Le dije que tenía varias cosas anotadas por acá. Y versículo 6, 5 y 6. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De polvo a ser humano, de ser humano natural a ser humano espiritual. Pero cuando, y estamos hoy en esa posición, usted ya es un ser humano espiritual, aunque no lo parezca, aunque capaz le crea que no, aunque mira al de al lado y dice no. Usted ya es un ser humano espiritual, pero está en un proceso de transformación, está en un proceso de regeneración, está en un proceso de santificación, está en el proceso que dice Filipenses, donde aquel que empezó en nosotros la nueva obra, Él es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos literalmente, aunque la expresión suena un poquito en forma negativa, estamos literalmente en el horno, donde Dios nos está moldeando, Dios nos está trabajando, Dios nos está rostizando, dando vueltas. Pero es necesario en este punto, habiendo recibido a Cristo, habiendo decidido seguirlo a Él, estando a la puerta de decir, bueno, tengo que cambiar. Ahora es necesario romper las cosas del pasado. El cambio no depende de Dios, el cambio depende de mí. El cambio no depende de Dios, el cambio depende de vos. Hay cosas que Dios puede hacer, muchas en cuanto a nuestra regeneración, santificación, transformación. Hay muchas cosas que Dios puede hacer. Él te da la manera, Él te da los medios, Él te da los recursos, te da la dirección, pero hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Vuelvo a los mismos dos versículos que le acabo de leer. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. El cambio no depende de Dios, el cambio depende de vos. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense. El cambio no depende de Dios, el cambio depende de vos. En el espíritu de su mente, y vístanse. 3. El cambio no depende de Dios, el cambio depende de vos. Despójense, renuévense, vístanse. Y Colosenses, ese momento de la decisión personal en el cual yo tengo que romper con cosas de mi pasado, con cosas de mi vieja cáscara, con cosas de mi pensamiento anterior, con cosas de mi pensamiento antiguo, lo que llama la Biblia viejo hombre. ¿Cómo me cuesta dar vuelta a la hoja de esta Biblia? Colosenses dice, repito, hagan, capítulo 3, 5 y 6. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. El cambio no depende de Dios. El cambio depende de vos. Se lo dije la semana pasada, siempre me viene a memoria esa situación. Me voy de la iglesia porque mi marido no cambia. ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Qué tiene que ver la iglesia si tu marido no cambia? Me voy de la iglesia porque no cambio. Vuelvo una y otra vez a hacer lo mismo. Una y otra vez caigo en el mismo pecado. Una y otra vez acepto la misma tentación. ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tiene Dios? No, pero no funciona conmigo. No es así. No es esa la manera.
La iglesia, Dios, no es una hornalla donde usted se pone arriba y el agua empieza a hervir. Dios no es el horno donde usted se mete y solamente por estar ahí empieza a cambiar. Lo único que le cambia en forma automática es el exterior. La manera de hablar, tal vez la manera de vestir, tal vez algunas costumbres empiezan a cambiar. Pero un cambio exterior no quiere decir que haya habido un cambio en su interior. La transformación depende de vos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En adelante. Aquí estamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No se está refiriendo a la corrupción política, aunque la palabra nos lleva a pensar en eso, sino que se refiere al cuerpo humano que se descompone. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, esta es la palabra que estaba leyendo hoy. Todos seremos transformados. Cambio de forma. Transformados es lo que le dije antes de la mariposa. Es la palabra griega que significa metamorfosis. Que en la época en que la escuela enseñaban cosas, te la enseñaban. Ahora no creo que la enseñen. Pero era metamorfosis. Cambio de forma. No metamorfi. Eso es que también cambia la forma. Muy bien, Ivana, también cambia la forma. No, cambio de forma, una transformación. Empezar yo mismo a hacer de mi vida el cambio que Dios quiere ver hecho en mí. El primer nacimiento, tu primer nacimiento, no fue voluntario. O vos antes de nacer decidiste nacer. O antes de nacer le dijiste a tus padres que querías nacer. O antes de nacer le dijiste a tus padres que querías ser engendrado. Le apareciste en sueños y le dijiste, mamá, papá, yo quiero existir. El primer nacimiento no es voluntario, es involuntario. Pero el segundo nacimiento depende de vos. El segundo nacimiento es voluntario. Aunque todo te tire para atrás, vos tenés que decidir. Efesios 4:23. Renuévense en el espíritu de su mente. 51, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es otra trompeta, no es la misma trompeta. Una cosa es shofar y otra cosa es querén. Una cosa es shofar y otra cosa es querén. Esa después lo charlamos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, lo que se corrompe, lo que se descompone, se vista de incorrupción. Y esto mortal, lo que va a morir, se vista de inmortalidad. De polvo a ser humano. De ser humano, de hombre natural a hombre espiritual. De hombre espiritual a un cambio de visión para dejar atrás las cosas que me arrastran, las cosas que me llevan para atrás. Las tentaciones, las luchas de su vida, lo que lo hace pecar, lo que lo hace caer, lo que lo hace morder el palito, pisar el palito, morder el polvo una y otra vez. ¿Por qué cedo a la tentación y por qué caigo en pecado? ¿Porque soy malo? ¿Porque soy demoníaco? ¿Porque el diablo tiene poder sobre mi vida? Porque no se quitó la vieja vestidura y permite que le siga hablando, permite que le siga tocando, que lo siga envolviendo. Cuando usted se despoja, cuando usted lo arranca, cuando usted se lo saca y se viste de nuevo, entonces el viejo hombre o vieja mujer o vieja humanidad ya no tienen ningún derecho sobre su vida. ¿En cuál me quedé? 53. Ya termino. ¿Dónde está, oh muerte? No, me adelante, espere. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ponga.
No podemos entrar al reino de Dios hasta que no nacemos de nuevo. No podemos ver el reino de Dios hasta que no somos renacidos. No podemos ver a Dios si no estamos en santidad y si no tenemos fe. Los tres conceptos, transformación, santidad y fe, son la llave para que usted entre al reino de los cielos. En este tiempo que estamos, en esta época en que estamos, donde Dios está empezando a mover las aguas de una forma distinta, ahí no llegué a decir lo que iba a decir, se lo digo ahora rapidito. Donde Dios está moviendo las aguas de forma distinta, tal vez usted esté diciendo, tal vez usted piense, tal vez usted esté diciendo, esté pensando, la iglesia no es la misma. Antes era distinto. Hay cosas que cambiaron y no son iguales. Entonces usted está en el lugar correcto. Ahora, si por estar diciendo eso, usted está diciendo, pero a mí así no me gusta, usted está quedándose en el modelo anterior. El evangelio es transformación. El evangelio es crecimiento. El evangelio es avance. Le digo esto solamente para que se analice, para que el diablo no gane terreno en su cabeza, en su pensamiento. Si está pensando eso, es porque usted no está siendo parte de la visión renovada. Tal vez ni siquiera está congregando de la manera que debería. Tal vez no está participando de su ministerio, sirviendo al Señor como el Señor se lo pide. Está mirando las cosas de afuera. Y cuando se miran las cosas de afuera, si usted no entra en el río, como el río de sanidad que estaba moviéndose hoy temprano, si usted no entra en el río o no se salpica de ese río, entonces dice, ¿por qué se mojan todos? Qué desubicados que son. Así no es. Así no era antes. Si está sintiendo eso, si le está pasando eso, corte inmediatamente con esa sensación, corte inmediatamente con esa negatividad, corte con esa hostilidad al diablo y prepárese para lo bueno que viene. Vienen cosas tremendamente buenas para la iglesia. Vienen cosas que usted hoy no se las puede imaginar. Voy a parafrasear al apóstol diciendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que están preparadas para aquellos que le aman. Cosas que el Señor nos ha revelado por medio de su Espíritu. Prepárese para lo bueno que viene. Cierre sus ojos, acompáñeme a despedirnos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia, bendigo cada vida, cada familia, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu infinita misericordia y tu bondad. Te doy gracias, Señor, por cómo has manifestado tu gloria y tu poder, restaurando vidas, sanando cuerpos, limpiando y quitando cargas. Te doy gracias, Señor, por cómo estás moviendo tu mano para llevarnos a una posición distinta, a un nivel nuevo. Te doy gracias, Señor, por lo bueno que tenés para nosotros, por lo nuevo que tenés para cada uno, porque queremos ser transformados, queremos ser renovados, queremos entrar, Señor, en el reino de Dios, ver, Señor, las maravillas de tu reino, disfrutar, Señor, la bendición de tu reino. Yo pongo, Señor, cada vida en tus manos, presento cada familia, Señor, bajo tu cobertura y bajo tu manto, los cubro con tu sangre, reprendo toda oposición, toda mentira, toda maldición, reprendo toda negatividad y toda oposición, declarando en el nombre de Jesús que entramos, Señor, con libertad, a tomarnos, Señor, de tu palabra, a tomarnos de tu verdad, de lo nuevo y bueno que tenés para nosotros. Papá, en el nombre de Jesús te pido que sean abiertas las ventanas de los cielos, que las fuentes de la tierra nos sean entregadas, que se corran, Señor, los obstáculos, que se muevan, Señor, las divisiones, que se separen, Señor, las puertas, que se abran, Señor, los portones para poder experimentar y disfrutar lo que tenés para cada uno. Yo bendigo la iglesia, bendigo cada familia, bendigo cada hermano, hermana, aún aquellos, Señor, que están en su casa en este día complicado, en este día lluvioso. Bendigo los que vuelvan a ver, Señor, esta grabación, declarando un tiempo nuevo, tiempo de renuevo y tiempo de bendición. Necesito ser cambiado.